Ahora 18:43 y interrumpimos esta transmisión para volver nuevamente a exteriores. Desde allí está Carlos Fernández Pedra, adelante. Gracias, Julio. Nos encontramos ahora en diálogo con el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, el señor Leopoldo Moro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Usted viene acompañando al doctor Alfonsín en esta visita que hace a nuestra ciudad, que en este caso va a ser un poco la cabecera hoy de lo que es la séptima sección electoral. Sí, lo hago con todo gusto, en primer lugar porque creo que es muy importante la visita de un expresidente constitucional de los argentinos a la ciudad de Azul. En segundo lugar, porque también de alguna manera lo hacemos con afecto hacia una gestión municipal que ha sido un verdadero ejemplo de lo que el radicalismo es capaz de hacer en función de gobierno, y además porque es una oportunidad de las tantas naturalmente que se tienen de seguir conversando con la gente, reflexionando acerca de los graves problemas que tiene el país, de seguir tendiendo una mano solidaria, y además un buen ejemplo, porque, bueno, yo no recuerdo muchos expresidentes que después de finalizar su mandato puedan, digamos, presentarse frente a la sociedad y, más allá de los aciertos o de los errores cometidos durante el ejercicio de un gobierno, puedan hacerlo con las manos limpias, con la conciencia tranquila y con la fuerza suficiente como para continuar en una tarea que es casi docente, porque esta es la esencia de la política. En este caso están tratando de hacer el movimiento superador, de integrarlo en la provincia de Buenos Aires. ¿Se está logrando todo eso, el objetivo que se había trazado el doctor Alfonsín? Yo creo que sí, y además hemos logrado algo muy importante, que es plasmar una candidatura como la del doctor Juan Carlos Pugliese a la gobernación de Buenos Aires. Bueno, que en estos días no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen sectores de opinión independiente, se ha constituido en una opción válida para que a partir del 91 la provincia de Buenos Aires tenga un gobernador, y además para que en las elecciones del 91 se pueda cambiar el rumbo de esta política que lleva adelante el gobierno que yo califico neoconservador de Carlos Menem. Ustedes no están de acuerdo con los indultos, también se le echó un poco así la culpa a que los indultos venían después del tema. Bueno, con todo gusto. En primer lugar, el gobierno de Menem tiene la manía de vincular todo lo que hace al periodo anterior, es decir, al gobierno de Alfonsín. Además, han logrado en alguna medida, por supuesto que muy transitoriamente, hacerle creer a muchos argentinos que la historia de nuestro país empezó en el 83. Entonces, cada vez que afronta una dificultad o cada vez que comete un error, trata de imputarlo al gobierno anterior. La ley de obediencia de vida y de punto final no tuvo absolutamente nada que ver con los indultos, son dos cosas totalmente distintas. En primer lugar, es una ley, es decir, no es una decisión unilateral. En aquel momento aquella ley la sancionó el Parlamento argentino, y yo debo recordarle a usted y a la audiencia que el peronismo tenía mayoría en el Senado. Si el peronismo no hubiera votado esa ley, en el Senado no hubiera salido y por lo tanto no hubiera sido ley. Pero además, ¿qué pretendió la ley de obediencia de vida? Pretendió volver a lo que había sido el planteo original de nuestra campaña. Nosotros habíamos dicho que en el juzgamiento de la lucha contra la subversión había tres niveles distintos de responsabilidades. Los que emitieron las órdenes, que eran obviamente los más responsables, en este caso la Junta de Comandantes, los que, digamos, cumplieron esas órdenes, y los que se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes. El peronismo, en una actitud demagógica típica de su característica, en el Senado, precisamente porque tenía mayoría, nos desnaturalizó esto e incluyó a todos en la misma bolsa, para decirlo en criollo y para que todos nos entendamos. Y bueno, es un verdadero disparate suponer que se iba a poder juzgar a 3.000 oficiales de las Fuerzas Armadas por aquello que había ocurrido, y además, bueno, no hubiera sido del todo correcto y justo. Y nuestra pretensión era precisamente que los que pagaran fueran los que fueron responsables, y para que no hubiera un indulto, desprocesar al resto para que la presión en favor de los comandantes no terminara en un indulto, que es lo que ha hecho Menem. Así que esta es la diferencia fundamental entre el indulto y la ley de obediencia de vida. Le agradecemos mucho la presencia en los micrófonos. Después vamos a estar en diálogo nuevamente. Como no, con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Adelante ustedes, Julio, por favor. Ha sido el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moro. Está brindando el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Así está nuestro compañero de tareas, Carlos Fernández Pedra. Diría yo, de un control republicano elemental como es el Tribunal de Cuentas, a través de facultades delegadas del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación. Aquí se ha pedido la renuncia, y a quien no la ha hecho puesto de manifiesto, se le ha pedido la cesantía, 8 de 9 miembros
del Tribunal de Cuentas. Es decir, se han agotado las posibilidades de controlar al Poder Ejecutivo, que por otra parte sabemos que avanza sobre el Poder Judicial y que avanza sobre el Poder Legislativo. En consecuencia, esto que hoy estamos viendo, que es una percepción de la ciudadanía que estamos frente a una corrupción generalizada, tiene precisamente su origen en actitudes de esta naturaleza. La denuncia de Suiz Armour fue el detonante de los cambios de gabinete, según su opinión. Pienso que sí, que en cierta forma sí. Hay una intención muy clara de pegarse a la política de Estados Unidos, y creo que la queja del embajador de Estados Unidos seguramente ha tenido que ver en estos cambios. Usted va a monopolizar la conferencia de prensa, le parece. Estuvimos recorriendo la Ciudad Azul y algunos vecinos querían hacer algunas preguntas. Nosotros recibimos las preguntas para que usted las conteste. Y alguien dijo, ¿por qué después de no haber terminado el gobierno se anima a hablar de política? ¿Y vos qué le contestaste? Usted le va a contestar. Es una pregunta interesante. Yo creo que no lo dice nadie con seriedad. Vos tenés que tener cuidado cuando hacer las preguntas, porque es procurar preguntar a gente seria. Este señor no sabe lo que dice. Nosotros hemos entregado el gobierno antes de tiempo porque así me lo habían pedido, empezando por el presidente de la Nación, todos los partidos que integraban el FREJUPO, incluso el Partido Justicialista, la CGT y en las legislaturas provinciales los proyectos que se habían presentado. Muy sencillamente porque no había necesidad de esperar al colegio electoral, ya estaba decidida la elección originariamente, el colegio era nada más que una formalidad, y consecuentemente porque no había logrado un acuerdo de carácter económico, que yo creí que iba a ser fácil lograrlo, sino que la respuesta fue, en vez de la convergencia, el requerimiento de la entrega del poder, ya habíamos logrado, por otra parte, cumplir el objetivo básico y fundamental que nos habíamos fijado, que era la entrega del poder a otro presidente elegido por el pueblo, de modo que consideré necesario y conveniente para la salud del país y de la democracia renunciar a una parte de mi mandato con el propósito de evitar incertidumbres al pueblo argentino. ¿Enviaría tropas a Turquía a nuestro país? No, señor, está muy claro que no. Hubo una información a nivel nacional sobre las agencias de noticias que hablaban que se había hecho la denuncia de periodistas contratados en su gestión para la manipulación de la información pública, cosa que usted desmintió. Pero eso me sorprende. Yo no creo que ni lo haya desmentido, porque no sabía nada que pudiera suponerse esto. Realmente, entre todas las injurias que uno debe soportar, esta resultaría una suerte de colmo, porque realmente hemos favorecido de todas las maneras posibles la libertad de prensa y hemos respetado la libertad de prensa. nosotros le podemos preguntar su opinión sobre los indultos. Me parece que está muy claro, hemos hecho declaraciones también muy categóricas en ese sentido, nos hemos manifestado absolutamente en contra. Yo le doy de mano al colega, pero yo quería saber su opinión personal, ¿cómo se siente? Bueno, yo me permítame, doctor, sí. ¿Cómo se siente un político de raza como usted? ¿Cómo se siente el éxtasis? ¿No es cierto? Después de haberle hecho el juicio a las juntas militares, ¿cómo se siente que ahora tenemos que hacer lo que se puede decir eso a nivel y más con el consenso general como tenía de el país? Yo me sentí muy mal porque consideré desde luego que era para poder consolidar la democracia era absolutamente necesario demostrar que no había impunidad para adelante, buscando precisamente algunas figuras y conductas paradigmáticas sobre las cuales debía recaer el peso de la ley. De modo que creo que se ha operado un paso atrás considerable en esto que tanto habíamos avanzado los argentinos. Sobre la situación económica del país. Nosotros creemos que se están equivocando todas las orientaciones de la economía argentina. Aquí se está aplicando la teoría neoconservadora, la misma que ha hecho que Estados Unidos, siendo el país más rico de la tierra, exhiba hoy un 20% de marginalidad. Hay una insensibilidad social como no había conocido antes la Argentina, y los índices demuestran acabadamente que tampoco se crece en la economía y que se está llevando por otra parte el desasosiego a todas las provincias argentinas, de modo que creemos absolutamente necesario cambiar los criterios que están llevando adelante actualmente el gobierno. Ello también lleva a todas las provincias que están surgiendo. Desde luego que en buena medida. El aumento del pago a la deuda externa.
Bien, allí hay un tira y afloje permanente, ¿verdad? No se trata de tan solo de un problema derivado de 40, 60 millones, se está pagando realmente capital porque estábamos con del 15 al 20% es el valor de la deuda en el mercado secundario. Entonces realmente cada vez que pagamos pareciera que no se paga intereses porque sería el 20% de esto, sino que estamos pagando capital. Yo creo que aquí nos hemos ofrecido los radicales, como en otros temas también, para constituir una tarea, llevar adelante un estudio en conjunto, de modo que frente a la banca acreedora sea el país en su conjunto el que actúa y no un sector solamente. Creo que es absolutamente necesario insistir en la necesidad de que esta deuda, así como está, no se puede pagar y que hay que encontrar soluciones de otras maneras de las que hasta ahora se pretende por parte de la banca acreedora. No, yo no puedo así. A mí me preguntás concretamente y te respondo concretamente. Después me preguntás con todo gusto. Doctor, su opinión sobre las naves argentinas y el tema del Golfo Pérsico. Bueno, hemos dicho, en este momento se está llevando adelante un debate que es muy importante. Las naves han salido sin la autorización del Congreso, están ahora en el teatro de guerra sin la autorización del Congreso. Se dice que se presta nada más que un apoyo logístico, pero el apoyo logístico es también una acción de guerra, el propio presidente lo ha reconocido, de modo que no solamente estoy en contra por razones de fondo, sino además también porque se sigue adelante con una concepción autoritaria del manejo del poder. Doctor, con todo respeto, ¿no? Pero si usted hubiera hecho esto durante su mandato, aparte de las 14 huelgas de la CGT, hubiera tenido 18 huelgas más. Bueno, son cosas, yo creo que en la oportunidad de mi gobierno, si bien vivíamos una crisis que consecuentemente genera problemas sociales y a veces se montaban las huelgas sobre reclamos legítimos, lo que se hacía era responder a un partidismo político. Sobre la reforma de la Constitución, doctor. En estos momentos hemos levantado toda negociación porque no nos da el gobierno garantía suficiente como para creer en el cumplimiento de la negociación a que se pueda arribar. Por otra parte, nosotros entendemos por reforma constitucional el cambio de sistema. Que sigue en la mente de la Unión Cívica Radical la reforma de la Constitución. Sí, señor. ¿Dejó alguna enseñanza del plebiscito? Bueno, yo creo que la enseñanza que ha dejado son varias enseñanzas, ¿verdad? Primero que nada, la fuerza extraordinaria de los medios de comunicación social, de modo que es necesario tenerlo muy en cuenta para adelante. Para la dirigencia política el no significa mucho. Yo creo que sí, hasta lo pronto ha sido lamentable para la provincia de Buenos Aires, porque se trataba de una constitución progresista, que hubiera significado, por ejemplo, que hubiéramos podido evitar todos los problemas del traje que tenemos ahora, si hubiera tenido facultades el municipio como para hacer los caminos paralelos o llevar adelante otro tipo de solución. Pero en fin, de todas formas, significa sí, es necesario pensar por lo menos de que en cualquier país que sufre una crisis profunda, cualquier país democrático que sufre una crisis profunda, produce también esa crisis un cierto descrédito de la política, y hay que admitirlo. Doctor, dentro de su periodo gubernamental estaba dentro de esos planes la privatización. Alguna privatización. Era más que nada incorporación de capital privado a algunas empresas que conservaban mayoría del Estado. ¿Qué opinas de privatizaciones que tenemos aquí? Bueno, pienso que las que se han llevado hasta ahora adelante adolecen de muchos defectos, no se han tenido para nada en cuenta ni el interés del usuario ni el interés nacional, por porcentajes mucho mayores de lo que se estaba queriendo incorporar capital durante mi gobierno, se ha pagado menos, de modo que creo que como negocios son malos negocios y además atentan, como decía recién, contra el usuario o el cliente en estos momentos. Doctor, ¿qué nos puede decir del movimiento superador de la lucha interna del partido de la precandidatura? Mire, yo creo que el radicalismo siempre tiene necesidad de ejercer la democracia interna. En consecuencia, es bueno que haya elecciones y que los afiliados expongan expresen
en fin, sus deseos acerca de quiénes pueden ser los que en definitiva conduzcan al radicalismo y quiénes pueden ser sus candidatos. En estos momentos yo creo que hay un problema fundamental, que es el que debemos enfrentar. A mi criterio, el problema está vinculado a lo que podríamos llamar como una concepción también neoconservadora o neoliberal que aparece con cierta fuerza dentro del radicalismo, y lamentablemente quienes creemos que el Estado tiene que seguir ocupándose del problema del pleno empleo, de la vivienda, de la educación, de la salud, no estamos siempre en las mismas líneas. Hay que buscar algún tipo de solución, pero son problemas secundarios que seguramente podrán ser superados más adelante. Doctor, usted tiene una oportunidad de el discurso que yo tuve la suerte de hacer porque yo estaba en la usted dijo que había razones y no pudo hacer porque no me acuerdo exactamente cómo era la frase, que no pudo votar. Que no pudo, no quiso, no podía, bueno, mire, que no quiso, que no me acuerdo cómo decía la frase, que no quise seguramente sería. Que no quise, evidentemente cualquier persona elige una actitud y al elegir una quiere decir que no quiere otra, esto está muy claro. Que no supe, bueno, yo creo que cualquier hombre que ha estado 6 años en la presidencia de la Nación y pretende hacer creer que sabía todo es un vanidoso y sobre todo es un mentiroso. Hay muchas cosas que se cometen errores y no se saben, y que no se pudo, evidentemente no tenía mayoría en el Senado, sobre todo, ¿no? Que mucha legislación quedó allí frustrada. Por ejemplo, la aplicación de la sanción de la ley de seguro de salud apareció recién en el último tiempo de mi mandato, porque se tenía miedo a que pudiera llevar adelante alguna acción que prestigiara a mi gobierno, puesto que nosotros sufrimos una oposición así de carácter destructivo, sistemático, obstruccionista. Doctor, el precandidato, doctor. Bueno, yo creo que es un gran candidato, no me pararía. Es un gran candidato, sin duda. ¿Y Angelón? ¿Qué la puede decir? No pienso lo mismo que el doctor Pugliese, pero no está en la provincia. Aunque merece respeto, desde luego. No, por supuesto, no. Las distintas ramificaciones del radicalismo, ¿puede decir su unidad? Bueno, no son ramificaciones, estamos todos dentro del partido. En consecuencia, corrientes en todo caso. Yo creo que no son heridas. Pienso que es una forma de ejercer la democracia interna del radicalismo. Lo que importa es que tengamos respeto por la filosofía de la Unión Cívica Radical. Es esa filosofía lo que nos unifica, y por eso nosotros somos un abanico bastante cerrado, porque esa filosofía nos obliga a tener una ética de la solidaridad, por ejemplo, nos obliga a considerar al hombre como el destinatario de todos nuestros esfuerzos, como protagonista de la historia. Por eso cualquiera que le pregunte qué es el radicalismo, que sería una buena pregunta para formular en la calle, si es de buena fe va a contestar, es el partido, aunque no sepa nada, aunque critique muchas cosas, es el partido de la democracia, es el partido de la libertad, es el partido de los derechos humanos. Entonces nuestro abanico es bastante chico. El justicialismo, en cambio, tiene un abanico absolutamente abierto, porque va desde la extrema izquierda casi hasta el fascismo, desgraciadamente con muchos componentes fascistas. Entonces uno se pregunta cuál puede ser la ligazón, dónde está lo que puede unir a eso. Y yo no me he dado la respuesta todavía, quizás una simbología, quizás el goce del poder, no sé. Pero allí están juntos gente que piensa diametralmente. A propósito del periodismo, ¿cómo ve los decretos presidenciales, doctor Méndez? Bueno, pienso que hay alrededor de 90 decretos que se hacen conocer al Congreso de la Nación, y casi muchos de los cuales debieran haber requerido el lógico paso por el Congreso, y no se lo ha hecho. Es un avance permanentemente sobre el Congreso de la Nación. ¿Qué opina sobre la intervención a la provincia de Río? Creo que allí también
está sesionando el Congreso, ¿por qué no se envía al Congreso para que se lo discuta? De todos modos, la situación era realmente grave en la provincia de Tucumán, con también imputaciones de corrupción tremenda y con problemas agudísimos de carácter social. Fíjense que no solo a los jubilados, sino creo también a los empleados se les agregaba octubre, noviembre, diciembre el aguinaldo. Es una barbaridad, es una situación realmente calamitosa. Desde hace mucho tiempo se viene realizando una política de clientelismo que ha llenado de empleados públicos a la provincia y esto desde luego no es posible atenderlo con los recursos, no solo los recursos provinciales, ni siquiera con los de la coparticipación. Creo que hay un déficit, mire, yo no quiero decirlo, no me acuerdo en este momento bien, pero si no anda cerca de los 500 millones de dólares, anda por ahí, ¿no? Sobre el tema de la deregulación petrolera. Bueno, ese es un tema que estamos estudiando. Yo he pedido a la Comisión de Obras Públicas que me haga un informe completo y es bastante complejo. Pero hay muchos problemas y no parece una desregulación que beneficie abiertamente a todo el que quiera trabajar en eso. Así que, pero permítanme demorarme una respuesta concreta porque todavía no he tenido el informe. ¿Cómo te va, Beto? Un gusto saludarte. ¿Qué decís? ¿Qué contás? No te había visto. Yo no sé, yo he venido haciendo reuniones en todo el país, no me falta hay que tener lugar en los primeros días de marzo la reunión en la provincia de Buenos Aires y pienso que si se constituye un movimiento superado, se llama así por algo, ¿no? No que superará también a Renovación y Cambio. Cuéntenos un poco sobre el movimiento superador que es que no sé nada todavía, yo no soy factotum acá, estamos escuchando las opiniones de todos los amigos y se tendrá que reunir, yo aclaré, diré mis cosas, escucharé lo que se me aconseja y luego vendrá la determinación. Yo considero que tenemos que juntarnos los que pensamos parecidos. Me hubiera gustado, como decía hace un rato, que hubiera dos fórmulas nada más en la provincia de Buenos Aires internas, que están bastante bien definidas en sus líneas, pero bueno, esto no ha sido posible. Esperemos para adelante si se puede resolver el tema. ¿Algún mensaje especial para el radicalismo y para quienes van a votar este año? Bueno, no, el mensaje es que es necesario trabajar mucho porque vamos a ganar la elección si trabajamos bien, pero es necesario un trabajo muy importante por parte del radicalismo, tal como lo hicimos en el 83. Si todos los radicales, las mujeres y los hombres, trabajamos con esa fuerza, no tengo duda que ganamos las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy muy satisfecho con la respuesta de la bastante buena general, bueno, les agradezco mucho, adelante con esta tarea imaginativa, caras nuevas, las tenemos que muy bien, los felicito, sinceramente pido disculpas si te pegué un ratito chiquito. Está muy bien tu respuesta también, te felicito. Y si no le prestan un poco Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido una completada esta conferencia de prensa en directo de la Casa Radical ubicada en la calle Burgos 711 para nuestra emisora. Vamos a tratar de dialogar nuevamente con el doctor Alfonsín y bueno, adelante ustedes desde Estudios Centrales. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Fernández.